Uri Geller, el famoso psíquico e ilusionista de los años 70, volvió a ser polémica el fin de semana luego de señalar que detendría la salida del Reino Unido de la Unión Europea con sus poderes. Los detendré telepáticamente. Y créanme, soy capaz de hacerlo, afirmó el ilusionista que fuera sometido por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos a diversas pruebas dentro del proyecto Stargate. En su época, Geller fue un personaje famoso y a la vez polémico en México. Su relación cercana con Carmen Romano, esposa del entonces presidente José López Portillo, 1976-1982, llevó a que lo llamaran el psíquico de Los Pinos, la casa presidencial. Continuamente, el psíquico se presentaba en los programas de mayor audiencia en la televisión mexicana como el noticiero 24 horas y el programa de variedades Siempre en Domingo. El ilusionista y la primera dama en su página web, Geller relata que su primer encuentro con la ex primera dama de México fue en 1976 cuando López Portillo era aún presidente electo. Ella no era en absoluto lo que había estado esperando. Había visto la fotografía de su esposo en enormes carteles por toda la ciudad, colocados por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, el partido que efectivamente había dirigido a México y había elegido a sus presidentes por casi 50 años. Esperaba que la esposa de este hombre distinguido e inteligente fuera anciana, de cabello gris y vestida discretamente. En cambio, vi a una mujer muy exótica y hermosa, señala Geller. La primera explicación que le dio Carmen Romano fue que mientras lo veía por televisión su reloj dejó de funcionar y una cuchara que sostenía a su hijo se dobló. Después de platicar un par de horas en el hotel, lo llevó a su casa donde permanecieron por un largo rato para después ir a cenar a un restaurante. Así empezó una amistad gracias a la cual conoció al presidente saliente, Luis Echeverría Álvarez, a importantes empresarios y a gente del espectáculo. Geller señala que durante los años que duró su amistad con la familia presidencial mexicana, inmediatamente comunicaba a sus integrantes sobre sueños en los que veía que sus vidas podían estar en peligro, principalmente la de López Portillo. A la primera dama se le veía a menudo acompañada en distintos viajes por el psíquico, lo que dio pie a versiones sobre que podría existir más que una amistad. Ante estas afirmaciones, Geller señala en su página web en la que publica sus memorias: nos convertimos en verdaderos amigos, y ella comenzó a contarme sobre sus problemas y preocupaciones más íntimas, de los cuales, a pesar de su riqueza y posición, tenía su parte justa. Como cualquier otra persona, ella necesitaba a alguien en quien confiar, y no es de extrañar que poco a poco empezaron a correr los rumores de que yo era algo más que un amigo de la familia, reconoció. Geller acompañaba a la primera dama a todos lados, por lo que se convirtió en una figura frecuente en la prensa mexicana, siempre al lado de Carmen Romano, a quien llegó a llamar Muchi.
No niega que entre los dos hubo una conexión que los llevó incluso a tener canciones favoritas cuando salíamos a un restaurante. Como solíamos hacer, su guardaespaldas le pedía a la banda que tocara uno de esos números románticos de mariachi, o nuestra canción especial privada que decía: así es como, nos gusta. Al hacerlo, se sentaba y me miraba como si intentara contarle al mundo que estaba enamorada de mí. Una noche, sentí que ella estaba exagerando. La manera como lo miraba la primera dama en público llegó a incomodarlo, por lo que una vez le pidió que no lo hiciera más, principalmente porque la gente se daba cuenta. Su respuesta fue: no me importa. Sin embargo, las ocupaciones de Geyer por el mundo hicieron esas visitas a México menos frecuentes y la amistad llegó a su fin. Romano falleció en el año 2000 y las presuntas habilidades del psíquico siguen bajo escrutinio.